Vamos a empezar por el principio. ¿Por quién soy yo? Muchos me conocéis, pero probablemente pocos conozcáis a esa niña de, creo que tenía 3 años. Ese es el libro escolar que teníamos allá por los años 90, que te hacían en el colegio, sobre todo yo que vengo de la España rural, de un pueblecito de León que se llamaba La Milla del Páramo. Y te hacían el libro y yo, bueno, pues lo fui completando con los años. Luego te ponían ahí foto del instituto. Pues yo puse ahí mi foto del instituto y luego la de la universidad, cuando acabé la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas que estudié. Lo que me interesa es hablar de cómo yo cuando era bien pequeña, pues sí que tenía esos intereses de ser astronauta, lo tenía súper claro. Yo de mayor quería ser astronauta y además es que no quería ser ninguna otra cosa. Pero la vida, señores y señoras, va dando vueltas. Creo que muchos adivináis que lo que es astronauta o una carrera vinculada con todo ese mundo científico, técnico, matemáticas, física, química, como que se me quedó un poco lejos. Hice el bachillerato de Ciencias y Tecnología y el de la Salud, me peleé así un poco con el instituto para que me dejaran un poco hacer los dos porque no sabía que quería estudiar y a mí me gustaba todo. Y cuando acabó el bachillerato dije, uff, pues es que no sé nada de ciencias sociales, no sé nada de arte, no sé nada, sabía un poquito de arte y un poquito de historia, pero a mí me faltaba eso. Así que como que en búsqueda del conocimiento dije, bueno, pues ¿por qué no? Me voy a hacer un grado de publicidad y relaciones públicas, que era bastante, en mi época, es un grado bastante amplio que engloba conocimientos pues, de ética, de derecho, de historia, de arte y también, evidentemente, conocimientos específicos de la profesión. Claro, eso evidentemente ya me fue alejando de ser astronauta. Eso conjunto una pequeña traba que me puse yo misma y que no necesariamente estaba ahí, pero que era, señores y señoras, como ustedes habrán visto, 1,80 m, no mido. Los astronautas, aunque sí que se ha ido cambiando de manera progresiva, tienen que tener una altura mínima, que parece mentira, porque en realidad cuanto más pequeño seas, mejor entras en la nave. Menos pesa y menos dinero cuesta llevarte al espacio, ¿no? Porque cada peso que llevemos al espacio cuesta dinero. Pero sin embargo, pues eso, que yo no daba la talla, me faltaban como 2 o 3 centímetros o quizás un poco más. Pero vamos, que yo poco a poco me fui alejando de eso y bueno, me dediqué más a otras cosas. Estudié un máster en comunicación audiovisual y luego hice un doctorado en comunicación, participación ciudadana y estas cosas raras que hacemos los científicos. ¿Qué hago hoy en día en la Rey Juan Carlos? Pues muchos de vosotros probablemente me conocéis por mi labor docente, doy clases de muchas cosas y aparte de eso, pues investigo. ¿Y dónde investigo? Pues en un grupo de investigación que se llama Ciberimaginario y en el que además tenemos una cosa que se llama el XRCOM Lab, que es el Laboratorio de Comunicación Inmersiva. ¿Qué hago ahí? Pues intento buscar maneras o estrategias de comunicar la ciencia y de comunicar cómo podemos tener un mundo más sostenible, es decir, estrategias de sostenibilidad, las 7 Rs, que quizás a algunos os suenan, para ver cómo podemos pues eso, buscar un mundo más sostenible y ver las maneras, las estrategias de comunicación que llegan mejor a los ciudadanos. Pues cosas de estas de cámaras 360, que luego veremos, o gafas de realidad virtual, este tipo de cosas. A ver cómo podemos llegar a la gente. Un trabajo que a priori pues a muchos puede parecer muy aburrido, aunque yo os digo que es muy divertido, o sea, en realidad está guay, te lo pasas bien, que es lo importante en esta vida. Vamos a ver, ¿cómo surge la idea de participar en Hipatia? Pues un buen día estaba yo en mi casa haciendo scroll, eso de que te coges el móvil, las noticias de Google y vas bajando, y de repente me encontré con una noticia que se salía un poquito de lo normal. Yo me encontré, además en concreto, con esta de aquí, en inglés. Y me llamó la atención porque, claro, yo no sabía ni que eran españolas, o que ahora lo iremos viendo, ¿no? Pero no sabía ni que era un conjunto de gente española, no sabía de dónde venían. Vamos, yo no sabía nada, yo solo me lo leí en inglés y pensé, sí, claro, me van a coger a mí ahí. Ja. Seguí leyendo. Y entonces, cuando miré un poco el cómo aplicar, me encontré con una cosa que por fin me gustaba, que era esa de ahí. Busqué, o sea, encontré que ellas buscaban a gente que trabajara en el ámbito STEAM, pero con esa A, que no sé si alguien sabe qué significa, ¿alguna idea? No, pero las otras sí, ¿no? Sabemos que STEAM son todas las carreras que tienen que ver con ciencia y tecnología y demás. Bueno, pues la A venía de arte. Y yo dije,
tío, por fin, algo de ciencias sociales, porque yo llevaba muchos años intentando vincularme, ¿no?, a temas del espacio y recuperar ese sueño de cuando era pequeña, de quiero ser astronauta, pero no se puede, a ver de qué maneras, ¿no? Vi la convocatoria de esa, que alguna vez, probablemente alguno la visteis, que fueron seleccionados 2 españoles, no sé si la chica está del pelo rojo, Sara García, que es de León, anda, curiosamente igual que yo, se apellida igual, pero no somos primas, ni nos conocemos. Y además Pablo, y ellos fueron seleccionados y esa convocatoria en su momento la vi, como muchos de vosotros seguro, si tenéis algún tipo de interés en el espacio, pero ¿qué pasa? Que mi carrera no valía para ahí. Así que yo, pues eso, de vez en cuando seguía buscando convocatorias a ver si en alguna las artes tenían cabida y pues Google, que es muy sabio las cookies y todo esto, identificaron esta convocatoria y yo dije, bien, por fin, siendo de artes y humanidades, puedo aplicar. Yo en mis inicios, cuando estudié el doctorado, hacía cosas más de comunicación y arte y cultura, entonces para mí como que tenía un sentido, ¿no? Y dije, bueno, pues esto está guay, vamos a ver cómo se hace. Y ahí fue donde empieza el proceso de selección. En el proceso de selección a mí me pedían una serie de cosas, me pedían un currículum vitae, una carta de motivación, me pedían también explicar cuál iba a ser mi proyecto de investigación y bueno, pues y luego había una serie de entrevistas, ¿no? Pero claro, para el proceso de selección yo tenía que investigar un poco cosas, ¿no? Como por ejemplo, qué era Hypatia Mars, porque ya os digo, no tenía ni idea, o sea, en aquel momento yo no las conocía y no sabía exactamente qué era. Así que me puse a investigar y lo primero que me encontré es esto de aquí, que es un documental que habían hecho de la primera misión. Vamos a ver, no el documental entero, pero sí el tráiler, para que vosotros os vayáis haciendo un poco una idea. Bueno, ese fue el pequeño documental que yo me encontré y con el que dije, vale, voy entendiendo un poco más qué es esto, ¿no? O sea, es una misión análoga, se van a simular cómo sería la vida, vamos a investigar un poco más. Me encontré con que era una tripulación que habían creado estas 2 chicas que tenéis aquí, Mariona Badenas y Carla Conejo. Ellas eran 2 científicas de origen catalán que habían dicho, oye, ¿os habéis dado cuenta de que en la MDRS, que luego hablaremos de qué es eso, en este espacio solo ha habido una misión, que además fue en el 2022, de todas mujeres? Ha habido 1000 misiones en las que todos eran hombres, pero solo ha habido una en la que todas eran mujeres y además no ha habido ninguna europea. Entonces, tenemos que hacer algo, cambiémoslo. Entonces decidieron crear lo que ellas llamaron Hypatia 1, también con un fin que iba más allá, ¿no? Que independientemente de las misiones análogas, que ahora hablaremos y veremos bien qué es eso, uno de los problemas que hay es que cuando hablamos de ciencia, las mujeres pues somos las menos, ¿no? En el área STEAM solo el 29% son mujeres, en la ciencia y ciencia y tecnología pura, por así decirlo, solo el 11% son astronautas y solo el 7% de las personas que han hecho paseos espaciales son mujeres. Entonces Hypatia surge un poco también con esa idea de cambiar eso. Hypatia, imagino, ¿sabéis quién es? ¿Quién es? Mira, ahí tenemos una mano. Vamos a ver, ¿alguien más sabe quién es? Carlos, ¿le puedes pasar el micro, porfa? ¿El resto sabéis quién es Hypatia? Está aquí, ¿eh? Ah, bueno, mira, se te han adelantado por ahí. Es aquí, Carlos, es aquí adelante. Sí. Ahora te va a tocar, ¿eh? Venga, que prometo que hay pocas preguntas. No, no, vale. Aquí, Carlos. Sí, está encendido ya. Hipatia es Hipatia de Alejandría, que era una griega
que todo el mundo pensaba que no iba a... ¡Ay! que no iba a poder hacer nada, pero al final hizo muchísimos descubrimientos, inventó muchas cosas en Grecia. Exacto. Y Muchas cosas relativas con qué. con las mates. Exacto. De hecho, se la conoce como la primera mujer científica de la historia. No quiere decir que lo fuera, pero sí la primera al menos de la que tenemos constancia. Entonces, de ahí viene un poco el nombre. Muchas gracias. ¿Tu nombre es? Carmen. Muchas gracias, Carmen. Pues mira, Carmen se lo sabía, ¿eh? ¿Dónde habéis estado el resto todo este tiempo? Sin saber quién es Hipatia. Y además, allá está una película por ahí, bueno, que creo que se llama Ágora, la película, pero os la recomiendo. Quizás no es todo lo fiel a la realidad, pero no está mal. Pues de ahí viene el nombre, ¿no? De esa mujer que Carmen nos estaba contando. Y nuestra idea, o su idea, ¿no? Ya me lo estoy apropiando porque formo parte del equipo, pero su idea, cuando montaron Hipatia 1, que se desarrolló en el 2023, si os dais cuenta, 2023, la estación análoga de la que ahora vamos a hablar, tiene un montón de años, más de 20 años, y nunca había habido antes, o sea, hasta el 2022, que fue la primera misión, esta es la segunda, y Hipatia 2 será la tercera sola de mujeres. Entonces, bueno, hay un poco de para que hagáis la reflexión, ¿no? Entonces, les interesaba, ¿no?, que Hipatia fuera lideradas por mujeres, además fuera multidisciplinar, es decir, que no solo fueran las ciencias y la tecnología, porque al final el mundo en el que vivimos sí lo dividimos en ciencias sociales, humanidades, tecnología, matemáticas, física, química, pero todo está relacionado y las humanidades también tienen mucho que hablar, ¿no?, o que decir. Y además querían que fuera intergeneracional. ¿Eso qué significa? Que cualquier mujer, a partir de los 18 años, independientemente de la edad que tenga, siempre y cuando ella se sienta con fuerzas y energías, puede participar en el proceso de selección y por lo tanto es susceptible de ser escogida como candidata para formar parte de Hipatia. Así que os animo. Algunas os quedan unos añitos todavía, pero el resto yo creo que ya paséis de los 18. O sea que yo creo que os podéis animar. Y como no, no somos astronautas de verdad. Todavía alguna de mis compañeras a lo mejor acaba siéndolo, en mi caso ya lo veo un poco más difícil, pero sino que somos una analog crew que se llama, es decir, astronautas análogas. Es decir, que simulamos cómo sería serlo, pero quedándonos en la Tierra, que yo creo que hace que nuestros padres se queden todos un poco más tranquilos. Porque la primera duda es, a ver si por haberte elegido para eso luego eres susceptible de que te manden a Marte. Pero bueno, ¿qué buscábamos o qué busca Hipatia? Pues promover la investigación sobre Marte y la exploración espacial, eso es evidente. Busca también involucrar a la sociedad a través de la divulgación científica, que es un poco lo que estoy intentando hacer yo hoy aquí, ¿no? Y visibilizar referentes femeninos y promover vocaciones que tengan que ver con el área STEM, sobre todo eso, entre niñas y mujeres. Y esta fue la primera tripulación, esta fue Hipatia 1, en la que, bueno, pues como veis, había diferentes perfiles, ¿no? Desde Nuria Yar, que era periodista, hasta otros perfiles pues, más vinculados a la física, la mecánica, Ariana Farrés, que además es la comandante de Hipatia 2, que estuvo también en la tripulación 1 y ella trabaja en la NASA, por ejemplo, Mariona, que está en el MIT. Entonces, bueno, mujeres que coincide que todas ellas por casualidades un poco también de la vida son españolas, pero que no necesariamente todas están situadas en España, sino que bueno, estamos distribuidas entre Canadá, Alemania, Estados Unidos y también España. Bueno, pues esa es la primera tripulación y como os decía, ¿qué áreas tenemos o en qué áreas se trabajan? Pues evidentemente astronomía, también ingeniería, biología espacial y, cómo no, que esta es la área en la que yo estoy, comunicación y divulgación. A mí una de las cosas que me impactó, que me gustó de Hipatia, es que vi que alcanzaba el mundo real, porque muchas veces las cosas que hacemos en la universidad se quedan aquí y no salen más allá, ¿no? Entonces a mí me gustó y fue uno de los motivos por los que dije, wow, me encantaría formar parte de esto, no porque tenga solo impacto mediático y te vayas a hacer famoso y salgas en la tele y esas cosas, sino por la parte, sobre todo, del impacto social y el educativo. Es decir, el tener una oportunidad pues, para llegar a la gente, para llegar a los niños, para ir a las escuelas, para hacer una serie de cursos de astronautas. Hicieron también en Hipatia un juego de cartas, podcast, proyectos de investigación, por ejemplo, CatMat, que es ese que tenéis ahí en la esquinita, que está liderado por Laia, que ya trabaja en el CSIC, pues cuando fueron en la misión en Hipatia 1 a la MDRS, recolectaron muestras de tierra y se las han traído y entonces ahora las van llevando por los colegios para que los niños y las niñas puedan analizar si hay vida o no en esa tierra marciana. ¿Qué creéis? ¿Que hay vida o que no? Sí, ¿no?
¿Por qué? Porque la Tierra es de Utah, del desierto, ¿no? Entre otras cosas. Pero bueno, entendemos que es un juego, ¿no? Para que al final pues, todo el mundo se anime. Y para que se vea que la ciencia, que es algo que a veces nos parece súper lejano, en el fondo tampoco es algo tan complicado. Claro, siguiente pregunta. Si voy a aplicar a un proceso de selección en el que en teoría me voy a simular que vivo en Marte, la siguiente pregunta que yo me hice es, ¿cómo es Marte, no? Marte es uno de esos planetas, ¿no? que hay por ahí en el universo. Y a priori parece bastante diferente a la Tierra, ¿no? ¿O qué? No se parecen demasiado, ¿no? Además, por ejemplo, cosas diferentes, ¿no? que tiene Marte. Pues lo primero, la gravedad. La gravedad en la Tierra es bastante más mayor que la que tendríamos en Marte. Así que en Marte iríamos no flotando del todo, pero sí un poco como ese astronauta que tenéis ahí. Eso consecuentemente me lleva a que en Marte, pues si yo en la Tierra peso 100 kilos, en Marte me quedo en unos 38. Está guay, ¿no? O sea, si queréis adelgazar es una manera chula y fácil de hacerla, irse a Marte. Otra de las cosas interesantes, no sé si esto estaba en vuestra cabeza, pero Marte es bastante más pequeño que la Tierra. De hecho, tendríamos que tener como 6 Martes para tener el volumen de la Tierra. Así que sí, es bastante más pequeño. Y además, lo que dura un año es bastante más largo, es decir, el año solar, por así decirlo, en Marte es bastante más largo que en la Tierra. Nosotros somos 365 días y en Marte son 687. Así que es bastante más largo. Y como no, la atmósfera, es decir, eso que respiramos, pues también digamos que es bastante diferente. En la Tierra, sobre todo, ¿qué tenemos? Oxígeno, ¿qué más? Lo tenéis ahí, ¿eh? Nitrógeno, ¿vale? Pero en Marte, como podéis ver, pues tienes argón, nitrógeno, sobre todo dióxido de carbono. Vamos, que la llevamos chunga para salir a darte así un paseo por Marte. O sea, no sería cuestión solo de flotar, sino que creo que tendríamos algún problema más. Pero sin embargo, si retrocedemos hace más de 4 billones de años y según las investigaciones de la NASA, Marte era así. Es esa cosa que tenéis ahí a vuestra derecha. Como veis, se diferencia, bueno, quizás no tanto de la Tierra. ¿O qué? ¿Qué opináis? Es decir, en teoría estaba, sobre todo en el casquete norte, cubierto de agua y como podéis ver, es bastante, o se cree que era bastante similar. Y sí, es verdad, pues lo que hablábamos, ¿no? Que hay diferencias, pero también hay cosas interesantes. Por ejemplo, un día dura más o menos lo mismo que la Tierra, dura 24 horas y media. El año solar sí que es más grande, la gravedad es más pequeña y consecuentemente, pues eso vamos dando saltitos. La temperatura media, y aquí creo que veis un problema, es de menos 63 grados centígrados. No sé cómo lo veis, pero un poco complicado, ¿no? El oxígeno es del 0,13%, o sea que también otra cosa un poquito complicada. Por ejemplo, cómo abrir fuego en Marte si no hay oxígeno, ¿no? Y la radiación, pues también es bastante complicada porque, como veis, en la Tierra está entre 4,86 y allí estamos en 240-300. O sea que si lo primero que me queréis preguntar es, ¿vais a ir a Marte? Lo tengo chungo. ¿Su generación? Quizás. Tienes que tener una vida longeva, pero quizás. Pero no va a ser inminente, o sea, no es algo que yo creo, o sea, el desarrollo tecnológico que tenemos hoy en día, sobre todo por temas de radiación, es uno de los mayores problemas, quizás no es inminente, no va a ser pasado mañana, pero se está trabajando en ello, ¿no? Ventajas y desventajas de usar astronautas versus rovers, porque claro, sí que hemos conseguido llevar un rover, ¿no? Eso lo sabéis. Claro, ¿qué creéis que se mueve más rápido, los rovers o los astronautas? Exacto. En la misión Apolo 17, en 3 días, un astronauta recorrió unos 36 kilómetros. Sin embargo, los rovers, imaginaros, lleva 15 años el Opportunity y se ha movido 45 kilómetros. O sea que el hombre, el pobrecito, pues eso, va a unos 50 metros por hora. Un poco lento, ¿no? Y además, sí que es verdad que, claro, pues un rover, en teoría, puede estar más tiempo en Marte que un astronauta, ¿no? Aunque bueno, ahí está, ¿no? En poder trabajar para que nos podamos quedar allí de manera indefinida, pero es complejo. Un rover cuesta unos 2.500 millones de dólares enviarlo y producirlo y demás, y un astronauta se estima que entre 2.000 y 200.000 millones de dólares. O sea que es mucho más costoso, evidentemente, mandar a una persona a Marte. Pero bueno, tiene la ventaja de que nos movemos más. Es evidente que podemos hacer más cosas. ¿Quién sabe por dónde va a llevar el desarrollo tecnológico, ¿no? A lo mejor en unos años el rover es maravilloso y ya no hace falta llevar humanos, pero conseguir una máquina
tan útil como la humana de momento es complicado. Bueno, estamos en ello, ¿no? Pero poco a poco. Pero esta diapositiva lo que me lleva es a la idea de vivir en Marte. Estoy seguro de que habéis visto esta película. ¿Quién no la ha visto? Pero bueno, a lo que me lleva a esto es un poco a reflexionar sobre que, si lo pensáis, siempre hemos hablado de, o hemos soñado, ¿no?, la humanidad con explorar nuevas tierras. Pues ahí tenéis Cristóbal Colón y otros, ¿no? Y, cómo no, tenemos muchísimos referentes en el cine. La mayoría de ellos hombres, que eso quizás es algo en lo que hay que trabajar, ¿no? En que también haya mujeres, pero tenemos muchísimos referentes en el cine de algo que es colonizar Marte, o no tanto, no llamémosle así, que esa palabra no queda bonita y no es lo que se busca, pero sí llegar a Marte y ver qué está ocurriendo allí, poder investigarlo, poder estudiarlo, ¿no? Y para eso, pues claro, se necesita poder vivir allí. ¿Qué cosas o en qué se está trabajando? Pues, por ejemplo, NUBA, que es el de, bueno, lo hicieron unos científicos catalanes y quedaron finalistas, es un proyecto para ver cómo sería desarrollar una ciudad en el planeta rojo. Pues ellos lo que hicieron es una propuesta, ¿no?, de cómo podríamos, pues eso, vivir en Marte, cómo podríamos desarrollar esa propuesta, ¿no? Se basa en, al principio tendrían que ir unas 1000 personas, o sea, tiene 3 fases, luego crearíamos una segunda fase en la que ya habría unas 500.000 personas y empezaría a ser un poco más autónomo, y finalmente una fase 3 en la cual se crea una colonia en Marte independiente, con muchísimas más personas y demás. Evidentemente, que eso es un poco, en el vídeo se aprecia, aunque quizás no se entienda del todo, ellos lo que se propone es, pues, vivir en los acantilados, porque, o sea, vivir ahí, ¿no?, en esa pared, porque estaríamos protegidos por el acantilado, y se hace una propuesta de este tipo de, como de casas, invernaderos y demás. Pero lo que a mí me interesa es la parte necesaria de, vale, vayamos a Marte, vayamos a la Luna, al final necesitamos, uno, una comunidad de personas unidas, que no se pongan a discutir y que remen en la misma dirección. Necesitamos que lo que se haga desde un punto de vista sostenible, es decir, a mí no me sirve de nada ir a la Luna porque sí, a mí me sirve ir a la Luna con un sentido, y más allá del afán de quiero llegar el primero, que el afán sea, pues quiero ir a recoger muestras, traerlas de vuelta a la Tierra, quiero investigar, quiero que esto me ayude a entender cómo era la vida en la Tierra o cómo será, o sea, quiero que tenga un sentido, ¿no?, científico y más allá. Y aparte de eso, también es importante que eso, lo que decía, ¿no?, que se haga de manera sostenible, porque al final, si no se hace de forma sostenible y vamos tirando basura allá por donde vamos, pues tampoco tiene como mucho sentido, ¿no? ¿Qué hay hoy en día? Pues bueno, hoy en día estamos lejos, ¿no? Lejos, me atrevería a decir que incluso muy lejos de ese desarrollo futurista, ¿no?, que ellos proponen, y nos encontramos más en, de hecho, hoy en día sabéis que a Marte todavía no hemos llegado, y lo que tenemos es, pues, estaciones análogas, y ahí es donde entra en juego la MDRS, que es la Mars Desert Research Station, que está en Utah, en Estados Unidos. Ahí, más o menos, en mitad del desierto, bastante incomunicada, como a 90 minutos en helicóptero del centro hospitalario más cercano y a unas cuantas horas de quizás la ciudad, ¿no?, más cercana. Entonces es un espacio interesante para poder hacer este tipo de investigaciones. Como veis, es una especie de estación espacial ahí, en la que hay diferentes espacios, ¿no?, se simulan. Está por un lado el módulo RAM, que es ese que tenéis aquí abajo, que son los espacios donde se reparan, donde se arreglan las cosas que se estropean, porque pensad que si fuéramos a Marte tendríamos que ser autosuficientes. O sea, a ti se te rompe algo, no vas a llamar al técnico a que venga a ayudarte, ¿no? También está el hub, que es ese de ahí, el del medio, que luego hablaremos un poquito más de él, que es donde se hace la vida principal, el green hub, que es el invernadero, que es donde se cultivan algún tipo de plantas y demás para poder tener vegetales, porque si no nos pasaría como al de Martian, ¿no?, con la patata ahí intentando. Y luego está el Solar Observatory. Anda, mira, se me ha colado una I ahí latina, me sobra, que ese fue cedido por Elon Musk y sirve para, pues como su nombre dice, mirar el sol.
y además el Science Dome, que es donde se hacen los experimentos científicos. Ahí los tenéis un poco más ubicados para que podáis tener una idea un poco mejor, y este sería el hub, es decir, el núcleo central donde se vive y donde tú tienes que estar. Pensad que salir de aquí implica ponerse el traje espacial, es una salida extravehicular, luego hablaremos de ellas, pero implica ponerse el traje espacial, implica todo un proceso que lleva aproximadamente una hora para salir y entrar. Entonces, al final tú donde vas a hacer vida es ahí. Y en mi caso, por ejemplo, yo que voy a trabajar desde la parte de vista científica, pues mi módulo central será este. Entonces es un módulo relativamente pequeño. Aquí podéis ver, pues por ejemplo, aquí está el baño para que os hagáis una idea, y esto, por ejemplo, es donde duermen las 6-7 personas que van a la tripulación. Entonces es un espacio pequeño, reducido, y a mí me parecía muy interesante también poder analizar desde un punto de vista quizás más sociológico qué pasa ahí, porque se piensa mucho en, sí, bueno, vale, pero ¿y cómo hago una misión en las misiones espaciales? Y se piensa mucho en lo técnico, ¿no? En los avances tecnológicos, de cómo consigo ir yo ahí, pero a mí me interesaba también mucho la parte de cómo aguantas 3 meses a las mismas 7 personas en un espacio tan reducido, porque al final las habitaciones son como nichos, ¿no? O sea, a nada que tengas un poco de claustrofobia, eso es un espacio claustrofóbico, y esa parte a mí me parecía muy interesante, el tema de cómo lo hacemos para gestionar, para al final, pues todo el mundo, por muy bien que te lleves, todos tenemos nuestras diferencias, necesitamos nuestros espacios de soledad. Entonces, a mí ese es un tema que me interesaba mucho, ¿no? Como científica en el área de las ciencias sociales, pues analizar eso un poco, ¿no? Entonces, por eso os enseño el espacio, porque me parece curioso y cuanto menos pequeño. En el caso de Hipatia son misiones en la MDRS, las misiones duran entre 2 semanas y 3. Ahí van no solo porque muchas veces la gente piensa que la MDRS tienes que ser científico de la NASA para ir, es verdad que forma parte del programa de formación de cualquier astronauta a irse aquí un tiempecito a la MDRS, y la NASA hace ensayos aquí y forma a sus astronautas aquí, pero en realidad cualquier conjunto de científicos o científicas que tengan una idea y cumplan una serie de requisitos pueden aplicar para ir ahí 15 días. Pues al menos uno de ellos tiene que saber inglés, tienes que tener personas vinculadas al área de las ciencias de la salud, ciencias de la tecnología, pero bueno, eso que al final cualquier persona podría ir. La siguiente pregunta que quizás me podéis hacer o que está pasando en vuestra cabeza es ¿por qué Utah? ¿Y por qué el desierto de Utah? ¿No? Porque al final tenemos que buscar un lugar para establecer este tipo de bases análogas. Hay alguna en España, no sé si la conocéis. ¿Alguien os suena? Hay una de estas en España, en Río Tinto. Pues en Río Tinto hay una, ¿vale? Hay varias a lo largo del mundo. También hay una en la Antártida. O sea, se intenta buscar sitios que tengan una cierta climatología, por ejemplo, extrema, o ciertas adversidades, para poder simular también eso que nos encontraríamos en Marte. En el caso de la MDRS está aquí, pues en primer lugar, porque tiene oscilaciones térmicas importantes, entre los 3 y los 29 grados en un mismo día. Al final es el desierto. Tiene una baja humedad y tiene ranchas de vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Y en teoría, la probabilidad de que nieve es, o sea, perdón, de que llueva es muy baja, pero no tanto de que nieve, o sea, sí que nieva. Así que bueno, esperemos que no nieve, porque si no el planeta rojo en la simulación no va a ser muy rojo, pero bueno, ya sabéis que no podemos controlar todo. ¿Qué se hace ahí? Pues lo que os decía, ¿no? Se investiga, se simulan investigaciones que se harían a nivel espacial. Pues por ejemplo, si yo quiero ver cómo crecerían los peces en el espacio, pues puedo ir a simularlo allí. Pero al final, si lo pensáis, no puedo simular cosas como la microgravedad, ¿no? O como la falta de oxígeno, o como, esto se entiende, ¿no? Que no puedo. Entonces, al final, lo más interesante es simular también esa vida diaria y poder hacer un análisis sociológico, ¿no? De decir, bueno, no vaya a ser que lleguemos a Marte 7 astronautas, esto cueste una millonada, recursos, tiempo, demás, y luego se maten entre ellos. Entonces, también se intenta simular, pues, cómo sería la vida diaria. Entonces, comienza la misión y allá nos vamos. ¿Qué es Hipatia 1 y qué hizo Hipatia 1? Pues Hipatia 1, como veis, se fueron, y evidentemente, como cualquier tripulación que va a la MDRS, pues la primera restricción que tiene es que come y el consumo de agua que tiene. ¿Qué come? Pues esa comida deshidratada en latas, que seguro que habéis visto si habéis ido a algún museo del espacio, a uno que hay en Francia o demás, también hay en China, en Pekín, un museo, pero vamos, si veis algún tipo de museo de esta tipología, pues siempre venden la típica comida de astronauta deshidratada, pues esa. Y eso es lo... Sí, sí. Y ahí seguro que también venden esta comida.
exacto. Yo no la he probado porque me puse de objetivo, además me lo preguntaron, fue una de las preguntas en las entrevistas, evidentemente te hacen todo tipo de preguntas en las entrevistas de selección, y una de las preguntas fue, ¿has comido alguna vez comida deshidratada? Y es como, no, me la estoy reservando, la tengo en casa guardada y me la estoy reservando para probarla allí. Tengo las expectativas altas, veremos a ver, pero la idea es eso, que se come comida deshidratada, pues eso, comida en lata. Ahí hay alguna trampa como el tuna, ese atún que veis en la foto, pero la idea es comer comida deshidratada durante todo el tiempo que dura la misión, y sobre todo uno de los mayores retos que tenemos es el tema del agua. Pensad que en total tenemos unos 2.000 litros, pensad que cada kilo que se lleva al espacio, o que se lleva en este caso, se llevaría a Marte, es una millonada. Entonces tú tienes que reducir al máximo el peso que llevas. Entonces tenemos 1.000 litros. En Hipatia 1 consiguieron consumir 1.000 litros, es decir, la mitad del tanque del agua y que la otra quedara vacía. El objetivo es consumir cuanto menos agua, mejor, ¿vale? Y de eso consumieron 13,4 litros de media por persona para hidratación, cocina, limpieza y aseo personal. Dime. De eso hablaremos, porque es una de las cosas que voy con el proyecto, pero claro, uno de los problemas que hay es, tú puedes reciclarlo, pero no tienes una estación depuradora como la que tiene la NASA, bueno, la NASA, como la que tiene la Estación Internacional, no solo la NASA, sino la Estación Internacional sí que tiene un sistema de reciclaje de agua, pero allí no lo tienes. Entonces, claro, es el reciclaje que al final, pues que vosotros podéis hacer en vuestra casa, que luego en la segunda parte de la sesión os pediré ideas. Pero, claro, pensad que al final con 13,4 litros te tienes que hidratar, cocinar, limpiar y el aseo personal. Evidentemente, pues puedes reciclar quizás el agua de la cocina para limpiar, pero la del aseo personal, pues por ejemplo, no la puedes reciclar, ¿no? Entonces es complejo. Y al final se acaba traduciendo en que durante una misión de aproximadamente 2 semanas, pues tienes 3 duchas. No me preguntéis cómo lo vamos a gestionar. 7 días ahí metidas en un espacio reducido, 3 duchas. Pero bueno, ahí está el juego, ¿no? Por así decirlo. Otra de las cosas interesantes es cómo se sale del módulo, porque tú no puedes salir. ¿Os acordáis de que había varios módulos unidos por túneles? Por ahí, evidentemente, podemos caminar como si nada pasara porque no hay radiación, pero acordaros de que en el juego, si salgo a la calle, bueno, a la calle, si salgo al desierto, hay radiación. Entonces ahí no puedo salir de cualquier manera, sino que tengo que salir con mi traje de astronauta y mi casco de astronauta y toda la historia para poder ver esos espacios. Se recorren en ese tipo de vehículos que tenéis, que simularía un poco lo que es el Roberts, y para los cuales además te tienes que sacar un permiso para poder conducirlos en Estados Unidos. Y además ahí, pues todas las entradas y salidas tienen una parte en la que tú estás en el módulo, pues descontaminándote tanto y bueno, y despresurizándote tanto a la entrada como a la salida de los módulos. Además, bueno, los trajes, que esto es algo que me parece interesante, en el caso de Hipatia 1 y en el caso de Hipatia 2 están diseñados por Girls in Space Club, que es una asociación llevada por Sabrina Thompson, ella es ingeniera de la NASA, y lo que ha hecho es que, bueno, pues son los primeros trajes diseñados específicamente para mujeres. Esto puede parecer una tontería, pero es muy importante porque creo que todos sabéis que las mujeres cuando tenemos que ir al baño es un poco diferente a cómo van los hombres al baño. Entonces, uno de los problemas que había en las EVAs, en las salidas extravehiculares, pues es que, claro, que a lo mejor duran 3 horas ahí con una mochila de 7 kilos, el casco, calor, frío, depende del día o del momento del día. Y tú también necesitas, pues eso que todos los humanos necesitamos, que es ir al baño. Entonces había un problema en que, claro, las mujeres, ¿qué hacías? ¿Te quitabas el mono entero? Si te quitas el mono entero, también en teoría tienes un problema con la radiación. Entonces, bueno, digamos que son unos trajes diseñados para mujeres que se pueden abrir por detrás y demás y que tienen pues otro tipo de ergonomía que los trajes pues, para hombres, que es para lo que generalmente se diseñan, no tienen. La zona del pecho y demás. Importante de esas salidas extravehiculares, pues eso, que se tienen que realizar evidentemente con control, es decir, con control en base, o sea, me refiero a que en el hub, en el módulo central, se queda una persona controlando por dónde estás y teniendo comunicación con ella, no vaya a ser que se te pierdan los astronautas por ahí. Y son misiones que siempre que se hacen tienen que tener un sentido. O sea, tú no puedes salir porque estoy que me duele la cabeza y necesito salir a dar un paseo espacial. No, bueno, en este caso no espacial, ¿no? Pero marciano. Pero siempre se tienen que hacer con un sentido, con un propósito investigador, que sea pues una recolección de muestras o algo específico. Tienes que pedir permiso a base, si no, no puedes salir. Base, o cuando digo base, base sería tierra, ¿vale? O sea, nos comunicaríamos con tierra y le diríamos, oye, quiero salir a esto, ¿puedo sí o no?
Luego, ¿qué más cosas se hicieron de investigación? Pues, por ejemplo, uno de los proyectos que a mí me parece muy interesante, o sea, la verdad es que todos son muy interesantes, pero este creo que es como muy visible, es Neus. Ella lo que hizo fue, a través de rocas marcianas, que como probablemente, a ver, si son rojas, ¿por qué son las rocas rojas? ¿Qué tienen? Carmen, ¿qué tienen? ¿Vale? Pero ¿por qué? ¿Qué más? ¿Qué componente? Esto lo deberíais de saber todos, ¿eh? Exacto, tienen hierro, ¿no? Son ferrosas, por eso son rojas. Entonces tienen óxido de hierro y con eso y con otra cosa que todos tenemos, y por aquello de reutilizar, ¿no? Todos hacemos una cosa que es pipí. Entonces, con esas rocas y el óxido de hierro se pueden conseguir crear una especie de baterías o puede encender una especie de LEDs para poder criar plantas. Entonces ahí tenéis los brotes de soja que esta mujer en los 15 días que estuvieron allí consiguió cultivar, que quieras que no, cuando llevas comiendo comida enlatada 15 días, tú lo agradeces y lo agradeces mucho. Y mira que aunque no te guste la fruta, tú sales de ahí y comes fruta. Otra de las investigaciones que se hizo fue, bueno, seguramente todos conocéis los relojes estos que te miden todo, pues otra de las investigaciones que se hizo tuvo que ver pues con el sueño, ¿no? Con cómo dormimos, porque entiendo que, o sea, tú cuando estás allí, cada día te levantas a las 7 de la mañana, te vas a dormir prácticamente a las 11, 12 y durante todas esas horas has estado todo el rato con gente, has estado todo el rato trabajando, investigando, o sea, los tiempos de un astronauta, tanto en el espacio como si fuéramos a Marte, están muy programados y muy medidos. Digamos que hay tiempo libre porque la mente necesita relajarse, pero digamos que es el mínimo y que todo está muy medido, ¿no? Entonces, una de las cosas que interesaba era ver cómo dormían. Ya os lo adelanto, adivinadlo, spoiler. Fatal, o sea, fatal. Pero la investigación era interesante porque nunca se había hecho, o sea, sí que se habían hecho este tipo de investigaciones con hombres, pero nunca se había hecho con mujeres. Y como sabéis, pues las mujeres tenemos diferentes cosas por ahí, ¿no? Como por ejemplo, pues la menstruación o diferentes hitos que podía. Entonces querían ver si había diferencias entre las tripulaciones de hombres y las de solo mujeres. Entonces fue un estudio interesante que se hizo. Y otra de las cosas que se hace es que todos los días hay que mandar reportes diarios a control. Control es tierra, ¿vale? Entonces, todos los días tenemos que contactar con la Tierra para que sepan, hola, estamos bien, estamos vivos, y tenemos que mandar una serie de reportes de todo lo que se ha hecho, justificar y demás. Y como no, pues eso lo estabas preguntando, en Marte todavía no ha llegado en el Internet. O sea, hay Internet, pero como en la estación espacial, solo un par de horas al día. El resto del día estamos incomunicadas allí con nosotras mismas. O sea, estamos aisladas, pero a la vez rodeadas de nosotras mismas todo el rato. Entonces, ¿cómo se comunica? Bueno, pues igual que en la estación espacial, o se simula, hay un espacio de tiempo en el que hay Internet de 2-3 horas. En esas 2-3 horas es el tiempo que se tiene para mandar todos esos reportes. A ver, Internet. O sea, tú de esto que mandas el WhatsApp y tarda 5 minutos en llegar y luego hace clic, pues así. No os imaginéis aquí para ver plataformas en streaming, que no. Entonces, en esas 2 horas sí que es el momento de, como no, bueno, pues yo voy a mandar mi reporte y luego ya sí me sobra tiempo y solo si sobra tiempo después de mandar los reportes a control, que es tierra, ahí ya tienes un espacio para contactar pues, con tus seres queridos, ¿no? Tus padres, tu madre, tu pareja, lo que sea, y decirles, sigo por aquí, espero que no la hayáis liado por allá, por tierra, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un momento también ahí de silencio y calma, ¿no? En las misiones en las que contactamos. Y como no, os decía, bueno, casi no queda tiempo porque tenemos mucho trabajo que hacer, al final te vas ahí 15 días, te llevas un proyecto a veces muy ambicioso que tú dices, Dios, tengo que estar aquí hora tras hora que si no, no llego, ¿no? Pero como no, pues queda tiempo para otras cosas. Hay que comer, no sé si lo habíais pensado, pero cada día 1 o 2 personas se tienen que encargar de alimentar a las otras 7, vamos 7 en total, o sea, a las otras 5, y eso lleva un tiempo. Entonces hay que cocinar, porque claro, no es lo mismo cocinar comida deshidratada, que tienes que hidratarla con el agua, la tienes que cocinar, o sea, el proceso es como un poco más lento de lo que sería cocinar algo en la tierra, ¿no? Como no, también tenemos que hacer deporte. Creo que sabéis que los astronautas hacen deporte y es uno de los temas porque al final, además, la microgravedad afectaría. Este año vamos a intentar llevar unas máquinas como para trabajar o simular la microgravedad y poder entrenar con ellas allí. Pero sí, todos los días hay que hacer deporte, aunque no está tan claro que todos los días haya que ducharse, así que ahí también veo otro problema. Y como no, pues el año la misión coincidió con el día de San Jordi, entonces hubo un espacio pues un día para jugar, libros, intercambiar, ¿no? Papiroflexia y demás. Entonces, bueno, pues
como no, esas actividades de team building que son tan importantes. Creo que todos sabéis por qué, ¿no? Para hacer equipo, y más en estos días con todo lo que ha ocurrido, creo que se ha evidenciado que hacer equipo es muy importante. Así que eso fue Hipatia 1, el camino para abrir el espacio para las mujeres y para que Carmen sea la primera mujer que vaya a Marte. Así que bueno, volvemos. Yo estaba ahí en el proceso de selección y yo a estas alturas, después de haber leído tanto, claro, yo había recibido, esto me salió en Instagram, yo iba coleccionando todo lo que me salía de Hipatia porque me llegaba a mí todo y eran como señales. Yo veía Hipatia en todos los lados, yo decía, ¡buah, qué ilusión! Yo sacaba pantallazos y decía, como no me cojan, me voy a pegar un golpe, pero siempre pensaba que no te iban a coger. O sea, al final tú echas y cada fase que vas superando pues te va haciendo como más ilusión, ¿no? Entonces yo ya estaba ahí con esa cara. Ese es un filtro, no sé si lo conocéis, de Google Meet. Porque claro, yo tenía entrevistas, las entrevistas eran online y yo ya tenía alguna persona y al más de un amigo y amiga desquiciados de, por favor, tengo que ensayar la entrevista, tengo que ensayar la entrevista, tengo que ensayar la entrevista. Entonces, ya un día, pues claro, la gente ya un día me metí directamente, claro, a ver, mis amigos y mis amigas, y mi pareja, que me ha ayudado muchísimo, se lo creían, en plan de, no, no, te lo tienes que tomar en serio, como si fueras a llamarte, como si, pues eso, a ver, si se entra a jugar, se entra a jugar, ¿no? Y claro, ya me acuerdo que un día ya me metí directamente en la sesión con mi filtro de astronauta, que yo no sabía que Google Meet tenía estas cosas y luego no sabía quitarlo. Y claro, vino la coña de, por favor, desactiva esto, a ver si vas a tener la entrevista con ellas y sales así, ¿sabes? Hubo muchas, pero me guardé también este pantallazo porque me hizo especial ilusión. Así que bueno, ¿qué faltaba en el proceso de selección que yo necesitaba? Pues el proyecto. ¿Qué iba a hacer yo ahí? Porque la motivación la tenía. Y aunque os parezca algo básico, para mí una de las motivaciones era reconciliarme con esa niña pequeña que quería ser astronauta y que se había olvidado de eso. O sea, para mí era he tenido como muchas ambiciones o sueños en la vida. O sea, para mí uno era llegar a ser profesora, luego lo fue trabajar en la ciencia y la investigación y como que he ido cumpliendo cada uno de ellos, pero me quedaba ese y yo decía, por mis narices, algo de esto tengo que hacer, ¿no? Entonces la motivación estaba, el currículum, pues bueno, cada uno tiene lo que tiene y a veces tampoco, que también se nos ven a veces que tenemos que ser aquí como súper mujeres o súper hombres o el mejor científico del mundo para conseguir estas cosas y muchas veces no es necesariamente así, sino que simplemente para empezar tienes que aplicar. Si no echas, si no intentas participar en los procesos, que esto os animo a todos, la respuesta siempre va a ser no. Porque muchas veces pensamos, ¿para qué voy a echar si no me van a coger? Al final preparar una cosa de estas lleva un tiempo. O sea, no sabría deciros cuántas horas estuve con el proyecto, pero os diría que mucho tiempo, incluso un mes también, ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas y decir, ¿y qué hago? ¿Y cómo se relaciona lo que yo investigo? ¿O qué puedo hacer? ¿No? Entonces, bueno, ahí es donde surge Hypatia Circular Odyssey y habla sobre, cómo no, la sostenibilidad de la misión Hypatia 2 en la MDRS. Yo investigaba o investigo cosas en Ciberimaginario y en el SXRCom Lab vinculadas a cómo podemos transmitir a la gente que hay vías para ser sostenible, buscar estrategias de sostenibilidad, de reciclaje, os hablaré de ello dentro un poquito, y cómo las podíamos comunicar, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió, vale, ¿qué puedo hacer yo aquí y qué puedo aportar yo teniendo en cuenta mi background? Teniendo en cuenta también los proyectos que se habían hecho otros años, no se puede, si ya se ha hecho algo, no tiene mucho sentido volver a plantear un proyecto similar y quería hacer algo diferente. Y pensé, vale, ¿por qué no hago un gemelo digital? Un gemelo digital es como una especie de tour virtual, luego os hablarán de ello en la segunda parte de la sesión, pero ¿por qué no escaneo en vídeo la estación para que luego la gente pueda verlo desde sus casas y en diferentes partes de la estación pues van apareciendo diferentes vídeos y vas clicando y vamos hablando de cómo podemos ser más sostenible, ¿no? Entonces esa fue la idea que yo tuve. Por el camino, que imagino, o sea, si alguna vez os presentáis a un proceso de selección, tenéis que pagarle a un amigo, sin pagarle, ¿no? Pero tenéis que tener a alguien que sea súper crítico y de estas personas que te hagan todas las preguntas destructivas que te puedan hacer, no vaya a ser que luego ocurran, ¿no? Entonces, bueno, eso, yo la idea es hacer un vídeo 360, que no sé si los conocéis, pero son ese tipo de vídeos y se hacen con ese tipo de cámaras, que luego Alberto os hablará en la sesión que tenemos después de que yo termine, a las 11. Y con ese tipo de cámaras pues se graban ese tipo de vídeos. La idea es grabar ese tipo de vídeos, ir introduciendo vídeos luego dentro de ellos que se hablen de cómo podemos pues hacer la misión más sostenible. Creo que todos entendéis que hacer la misión sostenible es muy importante. Pregunta, y os guardéis la respuesta, tenéis que pensar un poco. Luego hacemos apuestas. ¿Cuánto creéis que cuesta mandar cada kilo
O sea, cada kilo de basura que se produce en el espacio, ¿qué coste tiene? Y ya no os voy a decir en coste medioambiental, ¿eh? Que en realidad es el más importante. Pero como parece que aquí las cosas solo se miden con dinero, ¿cuántos miles de euros o de dólares creéis que cuesta? Guardaros la respuesta y luego hacemos apuestas. Pero bueno, eso, el proyecto se va a basar en cómo trabajamos la economía circular. ¿Sabéis lo que es? ¿Sí? ¿No? Venga, alguien que se anime. Que no sea Carmen. ¿Qué es la economía circular? Venga, manos arriba, vamos, vamos. Nadie sabe lo que es la economía circular. ¿Qué está ahí? ¿Qué es? Venga, ahí tenemos una mano. Espera, espera, que llega el micro. Que si no es que no nos oyen. No te miras a poner nerviosa. A ver, más nerviosa estoy yo. Hola. Hola, ¿tu nombre es? Alicia. Alicia. En la economía circular lo que se pretende es que lo que entra dentro de ese proceso no salga y sea, pues eso, un círculo eterno en el que no paren de utilizarse los mismos elementos y los mismos materiales y se vaya reutilizando y reciclando continuamente. Exacto, perfecto. No tengo nada que añadir, ¿no? Entonces, la idea es que va pasando por esas 7 Rs, ¿no? Por rediseñar los productos, reducir lo que... rediseñar significa, son cosas como, por ejemplo, ponerle la cosita hasta el tapón de la botella del agua para que no podamos separarla y entonces se pueda reciclar mejor, ¿vale? Rediseñar los productos para que puedan durar más, para además reducir. ¿Reducir qué? El consumo. ¿Y qué más? Las dos cosas, porque aquí a veces se nos olvida una de las dos, o sea, tanto lo que consumo como los desechos que genero, ¿vale? Reutilizar, esa es fácil, ¿no? Reparar, renovar, recuperar. Ahí tenemos el batch cooking, el cocido. El cocido es el ejemplo maravilloso del recuperar. Tú haces cocido y luego haces croquetas. Recuperas el cocido y lo transformas en otra cosa nueva y te sale una croqueta. Eso es recuperar. Lo siento, no se me ocurre un ejemplo mejor que el cocido. Si alguien lo tiene, manos arriba. Y luego, como no reciclar. Las R's tienen un sentido y llevan un orden, ¿vale? Que a veces la gente se olvida de eso. Reciclar debería de ser lo último que hagamos con las cosas. Pero ¿a qué es lo primero? ¿O no? ¿Qué hacéis con un tupper, el tupper del helado? ¿Qué hacéis con él? ¿Lo reutilizáis? ¿O lo...? Padre de familia dice, sí, claro que se reutiliza el tupper. Mi madre también contestaría lo mismo, hasta la saciedad, que es como, por favor, no lo reutilicéis tanto, te voy a hacer un favor tirándolo ya. Pero sí, o sea, se supone que reciclar, que las nuevas generaciones creo que afortunadamente ya han entrado aquí, pero los de los años 90 y 80 seguimos en el reciclar, es lo más importante. Y sí, no te voy a decir yo que no, pero sí que te voy a decir que hay otras cosas que también son importantes. Entonces, bueno, la idea es llevarme eso a la MDRS, ¿vale? Y ver cómo se hace. Entonces, es algo que yo quería analizar y que quiero ir viendo. Y evidentemente, pues cuando llegue allí estoy segura de que voy a contar pues cómo se raciona la comida. Entiendo que hay una cosa muy sencilla que todos habéis visto. Cuanto menos comes, menos vas al baño. Si menos voy al baño, menos recurso necesito, menos desecho genero. En un astronauta real está súper medido lo que se come y lo que se bebe. Está muy relacionado, sobre todo, ojo, no solo por el hecho de tener la comida, sino también por los desechos que generas. Sigo con la pregunta, ¿cuánto creéis que me cuesta cada kilo en el espacio de desechos? Sigo. Luego me contestáis. Entonces, esa es la idea, ¿no? Y en esa idea, pues eso, va a haber cosas que no solo se aplican en la MDRS en una misión análoga o en la vida Marte, sino que vosotros también podéis aplicar, y esa era un poco la idea de mi proyecto, ¿no? Que las cosas que se hacen allí, tú lo puedes hacer en tu casa, pues lo típico de cerrar el grifo mientras te lavas los dientes, ¿no? Otras estrategias de las que hablaremos y que también os preguntaré a vosotros para que penséis luego en la segunda sesión, pero también he intentado buscar empresas o iniciativas que me valían tanto públicas como privadas. Yo en el proyecto, o sea, una vez que me seleccionaron, intenté buscar empresas o iniciativas que ayudaran a que la misión pudiera ser más sostenible, ¿vale? Intenté sobre todo buscar empresas españolas, por aquello de mostrar que en España, aunque no os lo creáis, también hacemos ciencia, también salen cosas chulas y creo que también es importante darles visibilidad. Entonces, una de estas iniciativas es The Good Goal App, que no sé si la conocéis, pero fue declarada como mejor
mejor solución digital en España en la categoría de sostenibilidad por la ONU en el 2023 y es una aplicación que tú te instalas en tu móvil y cada día, ¿os acordáis de esas 2 horas que voy a tener acceso a Internet? Pues 10 minutos se van a contestar un cuestionario que la aplicación te hace. Esa aplicación te hace un cuestionario en el que te va dando estrategias de, oye, ¿tú has pensado que si haces esto, por ejemplo, algo tan absurdo o tan simple que no sé si alguno de vosotros hacéis, como la basura, comprimirla? Si tú comprimes la basura, aparte de que gastas menos bolsas de plástico, ayudas luego a su reciclaje, a su compost y demás. Entonces, hay iniciativas a lo mejor muy, muy simples que no tienen o que no necesitan un desarrollo tecnológico bestial que hacen que todo pueda girar un poco mejor, ¿no? Pues eso, comprimir la basura. Entonces, la aplicación te va haciendo una serie de preguntas para que tú le cuentes lo que ya haces y en función de las cosas que ya haces, pues te va contando cosas nuevas que puedes hacer, ¿no? En las diferentes categorías, o sea, pues hay transporte, hay agua, hay gestión de residuos. Entonces, la idea es hacer una colaboración con ellos para que evidentemente adapten la aplicación a una misión, porque transporte pues no tiene mucho sentido que me pregunten, ¿no? ¿Cómo me voy a transportar? O sea, el rover que tenemos va con baterías solares. Entonces, quizás eso es un poco más complejo, pero sí que hay cosas como cómo gestionas los residuos, que es importante. Es interesante desde el punto de vista investigador, y aquí me pongo técnica, un minuto, es muy interesante porque puedes ver en tiempo real qué te está diciendo cada una de las personas de la misión. Entiendo que entendéis que aunque seamos 7 y yo puedo compostar la basura, pero a mi compañera se le puede olvidar. Entonces es muy interesante porque podemos ver lo que está haciendo cada persona y además se puede ver también en el ordenador. Entonces luego a nivel investigador sí que te permite como extraer datos sesgados y distribuidos que son interesantes para luego poderlos analizar. Otra de las cosas, esa de ahí soy yo, por si no me conocíais. Otra de las cosas que conseguí fue una colaboración con Planeta Huerto y es que nos donaron este compostador de aquí. Entonces es un compostador, pues claro, yo necesitaba un compostador portátil, ¿vale? Porque sí que estuve en contacto con algunas empresas que tenían compostadores industriales y muy grandes, pero eran muchos problemas. El primero, llevarlo, porque hay que llevarlo a la MDRS, que no voy en cohete, pero voy en avión. No os imagináis de lo caro que es mandar por correos algo ahí a mitad del desierto. O sea, era súper caro, pero en plan 250 euros, una barbaridad mandar el compostador. Y además no me aseguran de que llegue. Entonces, os prometo que me lo llevo yo conmigo en la maleta de mano. No vaya a ser. Entonces, el compostador... Yo necesitaba un compostador portátil, como los que cualquiera podemos usar en la casa, porque claro, si el compostador es, sé que lo veis ahí, parece un cubo de basura, pero necesito algo realmente normal. Si tengo un compostador que va a la luz y que me consume un montón, pues parto de que tengo un problema, porque la energía que tengo es solar y no es ilimitada. Entonces yo necesitaba un compostador, en el caso de este compostador funciona con un spray y bueno, pues no es el mejor compostador del mundo, evidentemente no es a nivel industrial, pero es algo útil que me ayuda a gestionar esos residuos orgánicos que tengamos. Y otra de las cosas que tenía, o otra de las colaboraciones que conseguí fue con Sepia, no sé si lo conocéis, es una marca española, y conseguí pues que nos vistieran de sepia, que puede parecer una tontería, pero yo, a ver, la primera duda que tuve fue, oye, de los 15 días que estamos allí, ¿hay lavadora? ¿O qué vamos a hacer con la ropa? Como persona que me voy recorriendo el mundo con una mochila de 7 kilos, a lo mejor me voy un mes y me llevo la mochilita ahí de 7 kilos y yo lavo mi ropa, como entenderéis, porque llevo 5 camisetas, la gente me ve siempre con la misma, se deben de pensar que no la lavo. Hombre, uno lava la ropa. Entonces, tengo por aquí algún compañero, además del grupo de investigación, que me ve por Instagram y me dice, tía, tú no tienes otra camiseta, te vas a Camboya, te vas a Laos, te vas a Indonesia, te vas no sé dónde y siempre llevas la misma. Y es como, hombre, tío, la lavo. Entonces, uno de los problemas que yo tuve, a mí que me gusta viajar ligera, es, oye, ¿qué hacemos con la ropa? Porque si no hay lavadora. Entonces empecé un poco también a investigar qué podíamos hacer con la ropa y encontré esta marca, que es una marca española que diseña prendas, que son como estas que yo llevo, que pues no se ensucian. Ahí os doy fe, porque el otro día me tiré el café por encima, antes justo teníamos lo de la Semana de la Cultura, y yo dije, vale, me acabo de ensuciar entera, pero sorprendentemente no me ensucié. Entonces la idea es que es ropa que tú necesitas lavarla mucho menos de lo que una prenda normal, o que quizás no se arruga con tanta facilidad, repele el agua. Entonces a mí me pareció interesante, sobre todo también por eso, porque era una empresa española, creo que en este caso son de Madrid, y me pareció muy interesante. A lo mejor la habéis visto en El Hormiguero o en algún programa de estos porque han salido, ¿no?, haciendo demostraciones. Entonces contacté con ellos y bueno, pues queramos una colaboración, ¿no? Entonces a mí me parecía interesante, también queremos testear a ver qué pasa con la ropa ahí, o como no nos podemos duchar, pues oye,
Y tampoco la idea es, pues eso, que voy a tener que llevar 3, 4 días la misma camiseta, pues ver un poco qué pasa con una prenda de estas que se supone que tiene una tecnología especial versus una prenda normal, ¿no? Entonces, les he pedido que nos hagan un vídeo, bueno, me han mandado un vídeo para que os lo ponga un poco y entendáis un poco más de qué. Hola, soy Fede, soy el fundador de Sepia y nosotros somos una marca que nos dedicamos a hacer ropa, a hacer prendas de vestir de uso diario, pero con nuevos materiales y tecnología para hacer el día a día mucho más fácil. Por un lado son prendas que son muy confortables, son elásticas, son muy transpirables y luego por otro lado también conseguimos que estas prendas pues requieran muchos menos cuidados. Son prendas que no se arrugan, que no necesitan plancha y que requieren muchos menos lavados. Y además pues lo producimos todo de forma local y desde un punto de vista sostenible, utilizando materiales reciclados que además se puedan reciclar y que a lo largo de todo su ciclo de vida pues generen el mínimo impacto posible. Y en este sentido pues estamos muy contentos de poder participar en el proyecto Hipatia, en el cual bueno, pues vamos a poder probar nuestras prendas en un entorno pues muy interesante, en el cual bueno, pues podremos aportar a las científicas que van a estar desarrollando este proyecto pues una vestimenta con la cual por un lado van a estar muy cómodas, que ese es uno de los elementos fundamentales para poder desarrollar su actividad con la mayor tranquilidad posible. Luego por otro lado vamos a conseguir también que estas prendas en estos entornos pues no tengan que estar destinando tiempo y recurso a estar cuidándolas. Y también, bueno, pues a través de esta acción poder apoyar la innovación, poder apoyar a la ciencia y sobre todo, bueno, pues poder apoyar a estas chicas que van a generar unos referentes muy importantes para las próximas generaciones de niñas y de investigadores. Así que bueno, pues por nuestro lado, pues muy orgullosos de habernos elegido pues para formar parte de esta expedición que estamos convencidos que va a ser todo un éxito. Esa es un poco la idea que teníamos con Sepia. O sea, a mí me parecía muy interesante también, y de aquí hago llamamientos, si alguien nos está viendo, si alguien de vosotros conoce algún tipo de pyme, empresa española. O sea, a mí me parece también interesante poder visibilizar cosas que se hacen en nuestra casa, por así decirlo, que creo que son interesantes y que pueden aportar pues un valor, ¿no?, a la sociedad. Y luego ya terminando, otra de la iniciativa con la que vamos a colaborar es AstroCup, que no sé si la conocéis. ¿Sí? ¿No? Bueno, pues es una copa menstrual y me diréis, ¿sí que tiene especial? ¿Funciona en microgravedad? Pues no, es una copa menstrual normal, como las de toda la vida, señoras y señores. Pero, aunque sea sorprendente, no se ha hecho demasiada investigación con copas menstruales, sino que solo una serie de científicos, que son los que están detrás de AstroCup, consiguieron mandar un par de copas menstruales en una caja de metal a un vuelo de estos que se hacen gravitacionales, fuera de gravedad. Entonces, detrás de ese equipo científico está detrás de AstroCup y la idea que tienen, que puede parecer muy simple, pero, insisto, nunca se ha hecho, es poder estudiar cómo funcionan las copas menstruales, que todo indica, o sea, por las pruebas que se hicieron en ese vuelo gravitacional, fuera de gravitación, sí que se indica que funcionan bien, pero la idea es poder tener una tripulación en algún momento, pues en Artemis, ¿no?, o que vaya a un paseo espacial y demás, o que vaya a la estación espacial o incluso a la Luna y puedan llevar mujeres esa copa y ver si funciona o no funciona. ¿Por qué? Y aquí enlazo con esa pregunta que os venía haciendo. Hoy en día en las misiones espaciales las mujeres, pues adivinad qué usan para el periodo. Alguien dice tampones por ahí y compresas, ¿no? O sea, es lo que se usa, no se ha desarrollado nada, ya está, o sea, la ciencia básica, ¿no? Pero claro, los tampones y las compresas, ¿qué son? Son desechos, ¿no? Y aquí viene la pregunta. ¿Cuánto creéis que cuesta? Venga, voy a bajarlo al medio kilo. Medio kilo de residuos en el espacio. Y os aseguro que un buen periodo tiene unas cuantas compresas detrás. Bueno, a ver, tampoco 100, pero como el chiste este. Pero venga, ideas. No sé dónde está el micro. ¿Tú tienes un? No. Ah, lo tiene allí Carlos. Venga, ¿alguna idea? Pásaselo a Carmen. No, a Carmen no, a su hermana. ¿Cómo se llama su hermana? ¿Lucía? Ah, Triana, perdón. Madre mía, cómo estoy del oído, ¿eh? Esto es la microgravedad que me ha aceptado. Triana, ¿cuánto crees que cuesta? ¿Cuánto dinero? ¿Está encendido, Carlos? ¿1000? 1.000 euros. 1.000 dólares. Bueno, más o menos euros dólar lo vamos a dejar ahí igual, más o menos. 1.000 medio kilo. ¿Quién da más?
Venga, ¿quién da 5.000? ¿Qué creéis? ¿Que 5.000 o más o menos? Más. Oye, a ver, tampoco os paséis de frenada, que lo que os quiero decir no va a costar 100.000 euros. Pero, venga, ¿cuánto? Más de 5, 6, 7. ¿Alguien da más o nos quedamos en 7? 10. Según las investigaciones de la NASA, cuestan $10.000 mandar medio kilo ahí de desechos. Bueno, no mandar, gestionarlo, ¿vale? No. Entonces, 1 kilo, $20.000. No sé cómo lo veis. O sea, que por cada kilo de desechos que tenemos es como tirar un coche, casi. Entonces, bueno, yo creo que todos entendéis la dimensión. A lo mejor a Triana le cuesta un poco más, pero todos sabéis lo que son 20.000 euros, ¿no? $20.000. No está mal, ¿no? Entonces, ¿qué queréis que os diga? Que si con una copa menstrual nos podemos ahorrar unos gramos, entendéis la importancia y la relevancia, ¿no? Entonces, AstroCap lo que está haciendo es que quiere probar cómo esas copas simplemente funcionan en el espacio. O sea, la innovación no está tanto en la copa, que llevan existiendo un montón de años, y ya os digo, porque claro, la primera pregunta que yo me hice es, cuando esta gente contactaron a través de una compañera, fue, no entiendo nada, o sea, pero la copa es la misma o qué tiene la copa para que funcione en microgravedad o con otro tipo de gravedad, ¿no? Que es diferente a la que hay en la Tierra. Entonces, la copa, insisto, es la misma, pero la innovación está en eso, en probarla en mujeres, en probarla en personas que tengan el periodo y probarla, que es algo que no se ha hecho, es algo tan básico y quizás puede parecer tan tonto, pero que nunca nadie ha hecho. Y muchas veces la ciencia funciona así. O sea, muchas veces ideas o investigaciones bestiales son ideas muy sencillas que a nadie se le había ocurrido antes, aunque parezca una tontería. Entonces, bueno, este es mi proyecto y este fue el proyecto que yo presenté sin todos esos colaboradores que he ido escogiendo, o sea, que he ido yo luego consiguiendo más tarde. Pero y eso, a mí me hizo mucha ilusión, especialmente cuando recibí pues la carta de que me habían cogido después de ir pasando pues varias entrevistas. Esa es un poco la idea y la historia que yo os quería contar. Estas son las personas con las que me voy. Algunas caras os suenan seguro porque Ariadna Farrés, Ana Bach y Elena Arias son de la tripulación anterior. Siempre para ir a una tripulación análoga, y se supone que en el espacio o en las misiones reales también se hace así, siempre tiene que ir una persona que ya haya estado antes, y el resto del equipo puede ser nuevo, pero lo suyo es que vaya alguien que ya haya estado y que conozca el terreno y que tenga experiencia. Y luego, ahí veis 9, ¿no? Pero os he dicho todo el rato que van 7. Hay 2 backup, por si pasa algo, ¿no? Entonces siempre hay 2 personas que son backup, que es Laura González y Lucía Matamoros. Y luego, bueno, pues estamos las otras 7 que somos las personas que en teoría, pues vamos allí a pasárnoslo 15 días y ya veréis. Pues así, esa fue la rueda de prensa en la que se hizo público quiénes éramos las personas, porque era top secret, o sea, hubo un momento en el que nadie lo sabía. Curiosamente, Laura, que no sé si la conocéis, pero también es de León, o sea, que no sé qué pasa. Y nada, pues ahí estamos. Este es el cronograma de la misión. Nos vamos en febrero de 2025. El proceso, o nos dieron a conocer, el proceso de selección terminó a finales de febrero, nos dieron a conocer en marzo y hemos estado trabajando estos meses pues, en conseguir la financiación, en la preparación logística, en conseguir esos colaboradores y demás, y en trabajar en los proyectos de investigación, que una cosa es tener el planteamiento hecho y luego otra cosa es llevarlo a tierra y decir, vale, ¿y ahora cómo hago esto? ¿Qué día grabo esto? ¿Qué materiales necesito? Y eso, pues en febrero, del 2 al 16 de febrero, coincidiendo con el día de que es el 11 de febrero. Es el Día de la Niña en la Ciencia, entonces coincidiendo un poco con esas fechas, porque también a veces intenta buscar fechas pues, que sean un poco representativas, ¿no? Significativas para lo que es la misión, pues estaremos allí pues aisladas, haciendo cosas e investigando. Así que nada, pues esto es todo por mi parte.